En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, bienvenidas, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión en este entorno de Pentecostés que celebra toda la Iglesia Universal. Una reflexión en torno a cómo cultivar los dones del Espíritu Santo. Acompáñenme en este reflexionar. Quiero invitarlos a que comencemos nuestra pequeña meditación con la oración que Jesucristo mismo nos enseñó y que nos ayuda a invocar a Dios como Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar en torno a esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos cultivar los dones del Santo Espíritu? Esos dones que hemos recibido sacramentalmente a través de la gracia bautismal y sobre todo en el sacramento de la confirmación. En primer lugar, debemos de considerar la importancia de profundizar en los dones del Espíritu de Dios. Para ello me voy a servir del texto de San Pablo en 1 Corintios capítulo número 12, versículos del 1 al 4. Leo textualmente. Dice el apóstol San Pablo: en orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Bien sabéis que cuando erais gentiles, se os arrastraba de cualquier modo en pos de ídolos mudos. Os hago saber, pues, que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice: anatema sea Jesús. Y ninguno puede exclamar: Jesús es el Señor, si no es en Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, mas el Espíritu es uno mismo. Desgranemos este texto de 1 Corintios 12 en cada uno de sus versículos, en 4 aspectos concretos. Aquí de entrada se nos habla, pues, de estas variadas cuestiones. Primero, el apóstol San Pablo no quiere dejar en la ignorancia a los cristianos de la comunidad de Corinto, pues él sabe en primera persona lo dañino que esto es. La ignorancia del espíritu hace un gran mal al ser humano, al alma, al espíritu. Ignorar lo referente a las cosas espirituales, a los dones espirituales, nos hace vulnerables a ser engañados respecto a los anhelos más hondos que subyacen en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y pues también nos hace vulnerables a ser manipulados. De ahí las palabras del apóstol San Pablo en 1 Corintios 12:1. En orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, dice el apóstol. En este mundo se viven tiempos de confusión espiritual. En este mundo se viven tiempos de confusión también humana. Pero esto en buena parte se debe a que hay también mucho desconocimiento, mucha ignorancia de las cosas más profundas, decir, de las cosas espirituales también, de las cosas del espíritu. No es casualidad que Jesús mismo afirmara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, allá en Juan capítulo 8, versículo 32. No es casualidad. La verdad otorga la libertad, porque la verdad Jesús la identifica con su misma persona, pero no solo con su persona, sino con todo lo que Dios es para el ser humano, y lo que el ser humano es para Dios y para el mundo, y lo que el mundo es para el ser humano y para Dios. Cuando desconocemos esas verdades, la verdad de Dios, la verdad del mundo, la verdad del hombre, la verdad del ser humano, pues, entonces somos confundidos. Somos confundidos de diverso modo. Somos
manipulados de diverso modo. Cuando se desconocen las cosas del Espíritu, como dice el apóstol, cuando se desconocen sus dones, porque las cosas del Espíritu son sus dones, sus regalos, sus gracias, entonces nos exponemos a ser manipulados con toda clase de ideas, con toda clase de espiritualidades falsas. Esto, de hecho, es la segunda cuestión de la que nos habla hoy San Pablo en 1 Corintios 12, cuando en el versículo número 2 dice el apóstol también: bien sabéis que cuando erais gentiles se os arrastraba de cualquier modo en pos de los ídolos mudos. Aquí el apóstol San Pablo recuerda un dato ya sucedido cuando los corintios no eran todavía cristianos, cuando todavía no habían conocido a Jesucristo. Él les habla de que el desconocer al Espíritu Santo y desconocer de algún modo sus dones, sus carismas, sus inspiraciones, les hacía presa fácil para ser arrastrados por cualquier tipo de ídolos. Y de cualquier modo, dice. De hecho, llama la atención esto. Y esto que les pasaba a los corintios, también nos puede pasar a cada uno de nosotros, cristianos de hoy. A todos los seres humanos, de hecho, de todos los tiempos. Llama la atención que el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice que este ser arrastrado se puede dar de cualquier modo. Este de cualquier modo nos indica que hay diversas maneras, diversas formas de poder ser arrastrados por la falsedad, por el maligno, hacia el engaño. Cuando hay desconocimiento de los dones profundos y espirituales, el ser humano se ve arrastrado por diversos errores, no solo desde el ámbito espiritual o religioso, sino también desde el ámbito político, desde el ámbito cultural, desde el ámbito ideológico. El ser humano cae en las ideologías, en las falsas concepciones de su ser político, de su ser social, de su ser cultural, de su ser humano. ¿Por qué? Porque puede ser arrastrado por esos nuevos ídolos mudos que el mundo le presenta en el hoy de la historia. Podemos ser arrastrados pues por diversos ídolos que aparecen como salvadores, como aparentes sabidurías, sabidurías excelsas, pero que en el fondo no lo son. En un tercer momento, siempre este texto que nos está introduciendo nuestra reflexión de 1 Corintios capítulo 12, versículos que van del 1 al 4, en el versículo 3 encontramos otro dato elemental. En este tercer momento, el texto de 1 Corintios 12, del 1 al 4, también recuerda dos hechos contundentes que se dan en el mundo espiritual, que trastoca la vida de todo ser humano. Uno tiene que ver con que nadie que tenga verdaderamente al Espíritu Santo en su corazón puede decir algo contrario a Jesús de Nazaret, puede estar en contra del cristianismo auténtico. Si lo dice, sobre todo con convicción, es alguien que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene los dones del Espíritu de Dios, que no tiene el don del Espíritu de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 12:3 San Pablo: os hago saber pues que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Es decir, en otras traducciones dicen maldito sea Jesús. Perdón la expresión, pero es muy fuerte esta expresión del apóstol Pablo. Es decir, nadie está en contra de Jesús. Nadie está en contra del verdadero y auténtico cristianismo cuando tiene el don del Espíritu. Cuando no tenemos el don del Espíritu, nos ponemos en contra de Dios, en contra del cristianismo, en contra de su iglesia. Todo rechazo al Dios revelado entonces por Jesucristo, San Pablo lo coloca como un ejemplo claro de la ausencia del Espíritu de Dios y también de sus dones, de sus carismas. Pero también menciona otro hecho concreto. Por otra parte, dice también de modo opuesto que quien acepta y configura su vida a partir de estos dones que proceden del Espíritu Santo y desde el Espíritu Santo es alguien que al final va a aceptar que Jesús es el Señor. La afirmación que Jesús es el Señor es una verdadera profesión de fe. Es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús es el Salvador, el Redentor. Aun cuando muchos hoy dicen el ser humano no necesita redentores. El ser humano no necesita de Jesucristo. El ser humano necesita forjar un nuevo hombre, pero a partir del mismo hombre, no a partir de un Dios o de un Dios como nos lo presenta Jesús de Nazaret.
Pero esto se dice contrario al Espíritu, como hemos dicho. Pero quien afirma que Jesús es el Señor es porque el Espíritu de Dios y los dones del Espíritu de Dios están actuando en él. Pero este decir no es solamente un decir con la voz, la palabra, sino un decir con la vida, con el corazón. Esto procede del Espíritu Santo. Por eso dice también el apóstol Pablo, y ninguno puede exclamar, Jesús es el Señor, si no es en Espíritu Santo. Por último, ya en el versículo 4, San Pablo nos habla, para que no lo ignoremos, que hay diversidad de dones que proceden de este Espíritu, aunque el Espíritu solo sea uno. Es cierto que el don de lo alto es uno, es el Santo Espíritu de Dios. Pero este mismo Espíritu ha querido dar también diversidad de dones que nos sirven a cada uno de nosotros, creyentes, cristianos, para afrontar nuestra vida y también para edificar en nosotros la iglesia, para edificar en nosotros la presencia maravillosa de Jesucristo. San Pablo proclama en 1 Corintios 4:4 que hay diversidad de dones, mas el Espíritu es uno. Y esto tiene como objetivo principal el bien y el provecho de todos los seres humanos. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, el mismo apóstol San Pablo dirá, a cada uno, empero, se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. De modo que los dones del Espíritu Santo son para el bien común, son para que la comunidad crezca. El don del Espíritu no se da para que hayan una especie de privilegiados, sino para que la comunidad crezca, para que la comunidad se desarrolle. Es un objetivo comunitario, eclesial, podríamos decir. Si bien el apóstol no está hablando aquí de modo estricto de los 7 llamados dones que clásicamente y tradicionalmente la Iglesia ha proclamado a lo largo de los siglos, que vienen del Espíritu Santo y que los recibimos también a través de los sacramentos, sino que está hablando de modo muy general también de los carismas, de los ministerios, de los testimonios, de las cualidades, de los frutos, de las virtudes que proceden del Espíritu Santo. Es importante remarcar que por esto es de suma importancia no ignorar estas cosas espirituales. Por eso nos comenzaba diciendo, en orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Es la voluntad de Pablo, pero más que de Pablo, de Dios. Por eso dice 1 Timoteo también en el capítulo 2, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no de las verdades de este mundo, no de las verdades meramente humanas, no de las verdades meramente históricas, que son importantes, no los vamos a negar, pero las más importantes verdades son las que proceden de Dios, las verdades del Espíritu. Y qué triste es que muchas veces ignoramos estas cosas del Espíritu. Sabemos mucho de muchas cosas de este mundo, pero ignoramos las cosas del Espíritu. Y eso no nos pasa solamente a aquellas personas que no nos acercamos a Dios, sino que también aquellos que supuestamente estamos más cerca de Dios. Puede pasarnos, puede pasarnos. Muy bien, vamos a algunos puntos entonces que nos puedan ayudar a cultivar los dones del Espíritu Santo. Que esto sí, ya en sentido estricto y más, podríamos decir específico, son los famosos 7 dones de los cuales se nos habla en la iglesia, en el catecismo, a partir de aquel texto de Isaías, el don de la sabiduría, del entendimiento, de la ciencia, del santo temor de Dios, etc. En primer lugar, es muy importante la formación espiritual. La primera forma de cultivar los dones del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es no ignorarlos, nos ha dicho el apóstol. Aquí la ignorancia la tomamos en una doble acepción, en el sentido de desconocimiento y también en el sentido de desprecio. Uno puede ignorar algo en esta doble manera. La ignorancia puede ser un desconocimiento, por ejemplo, cuando yo no conozco algo que debe ser conocido según la condición que tengo. Imagínense ustedes un maestro que tiene que enseñar sobre geografía o sobre matemática. Pues tiene que saber al menos los fundamentos básicos de geografía o matemática. Y si no lo sabe, entonces
tiene una ignorancia, se dice, es decir, un desconocimiento de algo que debía haber conocido. Pero eso no se le puede pedir, por ejemplo, al profesor que es de química. Si sabe muy poco de matemática, pues no hay problema. O a mí no se me puede pedir, por ejemplo, que opere a una persona, porque yo no soy un médico cirujano. Es decir, para mí, no saber, no conocer todo lo respecto a la medicina y a la cirugía no es un saber debido para mí. Sí, por ejemplo, la vida espiritual, el ámbito espiritual, la teología, etcétera. Eso sí, si yo lo ignorara, entonces pues sería una especie de falta, una especie de infidelidad a mi condición, a mi estado sacerdotal, y sería un ignorante, porque la ignorancia es un desconocimiento que yo debo tener y no lo tengo. Es distinto a la necedad, se dice, es decir, aquello que no se sabe. Es diferente el no saber al ser ignorante. El no saber es porque hemos intentado saber, pero no hemos podido llegar a saber. En cambio, la ignorancia es algo que debemos saberlo y por descuido no lo sabemos. Pues ignorar los dones del Espíritu Santo, ignorar el don del Espíritu Santo, es una ignorancia para todo cristiano, porque es un conocimiento que debe tener, y si no lo tiene, ya puede convertirse incluso esto hasta en un pecado. ¿Por qué? En un pecado de omisión, porque debemos conocer estas cosas. Por eso dice el apóstol, yo no quiero que en las cosas espirituales sean ignorantes. Por eso es tan importante la formación espiritual. Es más, la segunda manera de ignorar es a través del desprecio, hemos dicho. Pero muchas veces el desprecio se da porque desconocemos las cosas en su profundidad. También se puede dejar de apreciar los dones del Espíritu Santo por desprecio. La Sagrada Escritura nos pone ejemplos también de esta ignorancia por desprecio, no tanto por desconocimiento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 14, se nos habla en esa escena de Acaz, que el profeta le dice el Señor que pidas una señal. Pide una señal y el Señor te la dará. Dios le quería dar una señal, le quería dar un don. Era el don espiritual que le quería dar a través de una promesa de un Mesías, de un hijo que venía a rescatar al pueblo de Israel. Pero el rey Acaz se niega. No pediré una señal porque no quiero tentar a Dios. No es que no quiera tentar a Dios. Lo que pasa es que está despreciando el don de Dios. Otro ejemplo es el de Génesis capítulo número 25, versículos del 27 al 34. El famoso desprecio de la bendición. Esaú tenía una bendición por ser el primogénito, pero desprecia esa bendición por un plato de lentejas. Prefiere que su hermano le dé el plato de lentejas y que su hermano reclame la bendición de su padre y no él. Esto es como un ejemplo de que muchas veces preferimos las cosas terrenales a los dones espirituales, que preferimos las cosas de este mundo que son pasajeras a las cosas que son eternas y que son fundamentales para nuestra verdadera y auténtica felicidad. A veces nos puede pasar esto entonces, de despreciar los dones espirituales, como Esaú, que despreció el don espiritual de la bendición de su padre. A veces se desprecia, como hemos dicho, porque no se conoce lo suficiente los dones, la riqueza de los dones espirituales. Por eso es tan importante la formación cristiana, la formación espiritual del bautizado, para no despreciar los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones, podemos hablar en general de todas las gracias que proceden de Él. De modo específico, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1831 dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Continúa diciendo el Catecismo. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David, según aquello de Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 2. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los dones del Espíritu Santo pertenecen de modo primario a Jesucristo, porque Isaías capítulo 11 los aplica al Mesías. Pues bien, pero Jesús ha querido compartirlos porque estamos llamados a vivir la vida de Cristo, la vida en Cristo.
Y por eso es que se nos dice que para el cristiano completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Esta es una doctrina que ya enseñaba Santo Tomás de Aquino en su famosa obra La Suma Teológica, prima secunde, cuestión 68 y artículo 2, dice Santo Tomás de Aquino: los dones son perfecciones del hombre que le disponen para seguir bien el instinto divino. Qué precioso esto. Por tanto, en aquellas cosas en que no basta el instinto de la razón, porque la razón puede ser limitada, porque la razón de hecho es imperfecta, puede equivocarse, necesitamos la inspiración del Espíritu. Y esa inspiración del Espíritu es la que es facilitada de alguna manera por los dones del Espíritu Santo. De modo que los dones del Espíritu Santo nos ayudan a pues desarrollar la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, por tanto, en aquellas cosas en que no basta el instinto de la razón, sino que es necesario el instinto del Espíritu Santo, dice Tomás de Aquino, es consiguientemente necesario el don, porque no basta el mérito de nuestro esfuerzo racional, de nuestros análisis muy humanos, porque muchas veces esa razón no nos va a ajustar para mucho. Sigue diciendo Santo Tomás de Aquino, siempre en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 68 y artículo 1, para hacer la distinción entre virtudes y dones, porque hay dones que parecen virtudes, pero no son esencialmente lo mismo, tienen una pequeña, gran diferencia, y en eso se detiene en la cuestión 68 de la prima secunde Santo Tomás en la Suma Teológica. Las virtudes humanas, dice Santo Tomás, perfeccionan al hombre en la medida en que éste se guía naturalmente por la razón. Las virtudes sirven en cuanto que el ser humano se guía por la razón que naturalmente Dios nos ha dado. Pero esa razón, como hemos dicho, por el pecado original, pues es imperfecta, es limitada. Y continúa diciendo el santo: por lo tanto, deben existir en el hombre perfecciones superiores, porque esta razón, como hemos dicho, es limitada. Por lo tanto, deben existir en el hombre perfecciones superiores a las virtudes, está diciendo, que lo dispongan a ser movido por Dios. Y no solamente por su razón, porque la razón, vuelvo a repetir por enésima vez, es limitada y es imperfecta. Estas perfecciones, continúa enseñando Santo Tomás de Aquino, estas perfecciones se llaman dones. Estas perfecciones que inspiran de modo más perfecto, de modo más trascendente, más que lo que puede inspirar la razón y las virtudes que proceden de la razón humana, son los dones del Espíritu Santo. No solo porque son infundidas por Dios estas perfecciones, que Él llama dones, sino también porque gracias a ellas el hombre se predispone y se vuelve más receptivo. De modo que los dones nos hacen más receptivos a la inspiración divina, dice Santo Tomás. Como se dice en Isaías 55, cita aquí el profeta Isaías, Santo Tomás de Aquino: el Señor Dios me abrió el oído y no fui rebelde, no me volví atrás. Porque todos hemos hecho esa experiencia. A veces nos cuesta creerle a Dios. A veces nos cuesta seguir sus inspiraciones. A veces nos es más fácil seguir los razonamientos de autores humanos. Nos es más fácil seguir las elucubraciones, las posturas de ciertos ideólogos humanos, porque van más afín a nuestra ideología política, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de ver la vida, etc. Pero no seguimos las inspiraciones del Espíritu, porque nos cuesta trabajo, porque quizás no hemos dejado que el Espíritu Santo se desarrolle a través de sus dones, porque los dones nos ayudan a eso. Por eso es tan importante formar nuestra mente y nuestro corazón en cuáles son esos dones. Esos dones, como bien sabemos, y la Iglesia nos enseña, y Santo Tomás de Aquino también lo enseña en la Suma Teológica, son 7, aunque hay más. También están los carismas, también son dones del Espíritu Santo. Las cualidades, las virtudes también son dones del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo también son regalos que el Espíritu Santo da. Pero aquí nos detenemos de modo específico en aquellos 7 concretos basados en Isaías 11. El primero es sabiduría. Pero no es la sabiduría humana, sino la sabiduría que nos permite juzgar las cosas divinas y humanas
según el corazón de Dios, no solamente según la razón humana. Esto es importante, según el corazón de Dios, discerniendo lo verdadero de lo falso y lo trascendente de lo superficial. Quien tiene este don sabe entender, hermanos y hermanas, qué favorece y qué se opone al proyecto de Dios. Se pregunta sobre qué favorece y qué se opone al proyecto de Dios en primerísimo lugar, no a los proyectos humanos, por muy nobles que sean, no a los proyectos personales, por muy nobles que sean, sino al proyecto de Dios. Ese es el don de la sabiduría, el que nos hace preguntarnos qué se opone y qué va en dirección al proyecto de Dios, porque sabemos juzgar las cosas humanas y divinas desde el corazón de Dios. Eso es el don de la sabiduría. El don del entendimiento, llamado también don de inteligencia, otorga una comprensión profunda de las verdades de la fe y ayuda a ver la acción de Dios en las circunstancias de la vida cotidiana, sean buenas o malas. El don del entendimiento, cuando está desarrollado en el espíritu del creyente, del espíritu cristiano, en el espíritu del cristiano, logra darle al cristiano esa comprensión profunda, porque no es solamente un ver las verdades de fe de un modo teórico, de un modo superficial, de un modo teológico, sino de un modo espiritual, íntimo, profundo, que solamente puede dar eso el don del entendimiento o inteligencia que procede del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo nos dice que nos ayuda a ver las circunstancias de la vida desde la acción de Dios. Ver la acción de Dios incluso en eso doloroso que a veces me toca afrontar. Eso que no entiendo, eso que no comprendo, por qué a mí, por qué a nosotros, por qué a nuestra familia. Pero a través del don del entendimiento logramos entender o al menos aceptar esas verdades, ese realismo de la vida desde Dios. El don de consejo, tercer don que estamos mencionando, funciona como una guía interior, se nos dice, que inspira a tomar decisiones rectas, verdaderas, y a discernir la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida ante la duda que a veces puede acecharnos. El don de consejo entonces no solamente consiste en aconsejar a otros, sino también es esa especie de guía del Espíritu. Es como cuando Dios nos habla en lo más hondo del corazón y nosotros sabemos discernir la voz de Dios de las voces meramente nuestras o las voces del mundo que a veces nos confunden y nos hacen no tomar sabias decisiones. El consejo es saber discernir. La fortaleza, por su parte, brinda el valor y la perseverancia necesarios para superar las dificultades que la vida pues trae, para soportar el sufrimiento y para defender la fe, sobre todo ante aquellos que la odian y la desprecian. La fortaleza nos brinda entonces esa valentía que no es una temeridad, que no es una imprudencia, pero sí una firmeza para saber defender la autenticidad de la fe cristiana, para mantenernos en ella, pase lo que pase, para saber perder incluso privilegios, para perder incluso buena fama, con tal de no perder a Dios, con tal de no perder la gracia de Dios. Esto es la fortaleza, que nos hace también resistir ante el maligno, ante sus acechanzas, ante sus tentaciones y también pecados, que nos hace, si hemos caído en el pecado, a resistir al maligno para no quedarnos hundidos en nuestra pena, en nuestra culpabilidad. Esto es fruto del don de fortaleza. La ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? El don de ciencia o el don de conocimiento. Pues permite conocer el propósito de Dios en el mundo y comprender las cosas que se relacionan con el Creador, pero en su justa medida. No exaltando demasiado la creación, sino viéndola como un don de Dios también y sirviéndola como don de Dios para nosotros los seres humanos. El don de ciencia no es, como decían los filósofos, conocer las causas últimas de las cosas solamente. El don de ciencia no es la comprobación a través de un método experimental de observación y de datos, no, sino el don de ciencia es aprender a discernir el propósito de Dios en nuestra vida.
Eso le llamamos don de ciencia. Como ven, es más elevado. Tiene que ver con lo que ya conocemos humanamente como ciencia, pero es más elevado. El don de piedad viene de la palabra pietas en latín, que significa esa filiación, esa relación de hijo con su padre. De ahí viene la palabra pietas. Bueno, la piedad sana el corazón de todo endurecimiento, lo llena de un amor filial, de un amor tierno, de la apertura del corazón a Dios, que lo llega a reconocer como padre, como padre. Es la ternura del hijo hacia su padre, en este caso, hacia su Padre divino, hacia Dios. Es la obediencia a Dios. A esto nos ayuda el don de piedad. Y el temor de Dios, que más que un miedo enfermizo al castigo, es más bien un amor, un profundo respeto, reverencia, un asombro por la grandeza de Dios. A esto nos ayuda el temor de Dios. Estos son los 7 dones. Estos son los famosos 7 dones que debemos conocerlos y aquí podríamos seguir hablando más de ellos, pero es necesario que tengamos al menos esta primera como enseñanza, este primer acercamiento hacia los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos después buscar más información y adentrarnos en estas maravillas espirituales. Porque la primera manera de cultivar los dones es, pues, conociéndolos a través de nuestra formación espiritual y cristiana. Otra manera de cultivar los dones que yo quisiera compartirles en este estudio que estamos teniendo es la vida de oración. Para que los dones del Espíritu Santo maduren en nosotros es necesario, hermanos, hermanas, la vida de oración. Los dones son recibidos por la gracia sacramental, pero necesitan ser desarrollados en nosotros a través de la oración, pues la oración abre el alma a Dios y busca unirse el ser humano con Dios. El Papa San Pablo VI, en una homilía del 25 de mayo de 1969, exhortaba de esta manera: el primer campo de la efusión vivificadora del Espíritu Santo es el de cada una de las almas, de nuestro yo, en esa profunda celda de la propia existencia misteriosa. Incluso para nosotros mismos, entra el soplo del Espíritu Santo. Se difunde en el alma con el primer gran carisma que llamamos gracia. Por las virtudes sobrenaturales se expande en la red de la psicología humana con impulsos de acciones fáciles y fuertes que llamamos dones. Y la llena de efectos espirituales estupendos que llamamos frutos del Espíritu. Pero todo esto se da en el alma, en la interioridad. Y la interioridad, como bien sabemos, se aprende a guardarla a través de una vida profunda de oración. Si no oramos, los dones del Espíritu Santo, por mucho que nos formemos en ellos, por mucho que los aprendamos intelectualmente, por mucho que reflexionemos en ellos, no van a fructificar, no van a crecer. Necesitamos, por eso, también para cultivar estos dones del Espíritu Santo, la vida de oración. En el discurso de despedida a los apóstoles, el mismo Jesús, nuestro Señor, les asegura que Él mismo pedirá al Padre que envíe el Espíritu, el Paráclito. Dice Juan 14, 16, yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús habla de pedir, lo dice en el sentido orante de la expresión. Él va a orar por sus discípulos para que reciban el don del Espíritu, para que reciban el don del Paráclito, el Consolador. Jesús también le va a decir a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús a Pedro, a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. De nuevo vemos a Jesús orando para Pedro, orando para que Pedro reciba los dones del Espíritu Santo. En el primer caso, como hemos visto, Jesús en la oración pide el don del Espíritu Santo, del Paráclito, para todos sus discípulos. En el segundo caso, pide a través de la oración también algunos de sus dones para Pedro, concretamente el don de la fe y de su conversión, para que él también a su vez confirme a sus hermanos. Jesús nos da así ejemplo de que para pedir tanto el don del Espíritu Santo como sus dones
es necesario orar, es necesario rogar a Dios. La oración es por eso el mejor ámbito, hermanos, hermanas, para acrecentar los dones, pues en ella el alma se abre a Dios, se expande a Dios, trasciende a Dios y logra también las gracias necesarias que proceden de Dios, de su Santo Espíritu. No hay que olvidar aquellas palabras de San Agustín, ¿verdad? Dice San Agustín, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Qué preciosas frases de San Agustín. Vuelvo a leer. La oración, sepámoslo o no, dice San Agustín, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. De modo que en la oración, hermanos, hermanas, Dios busca saciar al hombre de su sed más profunda. La sed que tiene de Dios, de trascendencia, de felicidad, de amor pleno. Esa sed espiritual que tiene todo corazón humano, solamente se sacia en Dios. Y eso es en la oración que ocurre. Pero también el ser humano puede saciarse a través de ella porque puede tener un mejor aprovechamiento de lo que Dios quiere darle. Porque Dios quiere darle sus dones. A eso se refiere San Agustín también cuando dice que Dios tiene sed de que el ser humano tenga sed de él. Dios tiene sed de ayudar al ser humano. San Juan Damasceno también en De Fide Ortodoxa y en otra obra, Expositio Fidei número 68, decía respecto a la oración es la elevación del alma a Dios y la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Y qué más convenientes que los dones del Espíritu Santo? Cuando oramos, como dice San Juan Damasceno, elevamos el alma a Dios y obtenemos bienes convenientes para nuestra alma. Por lo tanto, la vida de oración es un modo de cultivar los dones del Espíritu Santo. Otro modo de cultivar los dones del Espíritu Santo es la vida sacramental. No solamente esporádicamente recibir un sacramento o recibirlo así a modo de un fetichismo religioso. No, es la vida sacramental. Otra vía, pues, para desarrollar los dones es la vivencia de los sacramentos. Eso entendemos por vida sacramental. Que el sacramento inunde todo nuestro modo de actuar, de plantear nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Sobre todo aquellos sacramentos que desarrollan la vida de gracia en nosotros, como son la penitencia y también la Eucaristía. El Catecismo en el numeral 1223 dice, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de fe, como le llamó el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium número 59. El Catecismo entonces nos dice que los sacramentos ayudan a fortalecer la fe. Y si ayudan a fortalecer la fe, por ende ayudan a fortalecer los dones que proceden del Espíritu Santo, porque sin fe no podemos abrirnos a esos dones también del Espíritu. De hecho, necesitamos creer en esos dones que proceden del Santo Espíritu de Dios. Los sacramentos de este modo acrecientan nuestra fe cuando los vivimos con humildad y devoción, sobre todo cuando nos acercamos a ellos con las debidas disposiciones del alma. Los sacramentos no son algo mágico, sino un camino interior para que la gracia del sacrificio pascual de Cristo se haga presente y actual en nuestra vida. Por eso hablamos no tanto de solo recibir los sacramentos, sino de tener vida sacramental cuando los recibimos. La vida sacramental es ir configurando nuestra vida desde lo que recibimos en los sacramentos, el perdón de Dios, el cuerpo santísimo de Jesucristo, las diversas gracias que obtenemos a través de ellos, como la fortaleza, los dones del Espíritu Santo en la confirmación, etcétera, etcétera. Bueno, los sacramentos nos sirven entonces para cultivar el don
o los dones del Espíritu. En Juan 15:5, Jesús dice, separado de mí, no podéis hacer nada. Por eso hay que tener vida sacramental, porque los sacramentos son como esa vinculación, como esa unión, como ese sarmiento que nos une a la vid, que es Cristo. Porque sin esta unión, sin ella, pues no podemos ser cristianos verdaderos. Por eso el catecismo en el numeral 1116 recordaba, los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. En este marco de gracia, hermanas y hermanos, que es la vida sacramental, los dones del Espíritu pueden desarrollarse porque están en el ambiente adecuado. Lejos de la vida sacramental, los sacramentos, los dones, del Espíritu Santo costarían mucho trabajo que maduraran en nosotros. Y por último, ya con esto vamos concluyendo, les quiero presentar otro camino más para cultivar los dones del Espíritu Santo, la comunión con nuestros hermanos. Creo que es a veces una de las cosas más difíciles, pero es necesario que tengamos comunión con nuestros semejantes, porque el Espíritu Santo también otorga sus dones, lo hemos escuchado ya, para el bien de todos, como dice 1 Corintios 12:7, para el bien común. En Hechos capítulo 2, versículo 1 se nos dice que al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en un mismo lugar. Es preciosa esta realidad en la cual se encontraban todos los apóstoles y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Estaban juntos. Era una celebración propia de los judíos. La famosa fiesta de las tiendas, la famosa fiesta de las semanas de Pentecostés. Pero que en esta misma fiesta, el Espíritu en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, va a también de algún modo aprovechar esta fiesta para darle un nuevo sentido, porque van a haber nuevos frutos. Era la fiesta de la recolección de los frutos, pero estos frutos ahora son los frutos del Espíritu de Dios que ha redimido al ser humano a través del acontecimiento pascual de Cristo. Este dato no es menor, pues nos brinda el marco situacional de la efusión del Espíritu Santo. Es en medio de la unidad, de la reunión de los hermanos, que es el símbolo de la comunión, en donde se hace posible la efusión del Espíritu Santo. Hechos 2:4 remarca, todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas tal como el Espíritu les daba que hablasen. La capacidad de hablar, de comunicarse, manifiesta la comunión entre aquellos que antes se habían reunido. Se habían reunido, pero ahora tienen una comunión más plena a través del Espíritu. Porque se habían reunido y por eso recibieron la efusión, el don del Espíritu, para seguir más unidos aún. Esta no es cualquier comunión, sino aquella querida por Dios, porque también podemos reunirnos los seres humanos para cuestiones perversas. No, esta unión es fruto del Espíritu y que abre el corazón humano al don del Espíritu. Es la comunión en la verdad, es la comunión en la búsqueda sincera y humilde de Dios, es la comunión en el verdadero amor. Y es que donde hay división, desunión, rencilla, el don del Espíritu pues no fructifica como debiera fructificar. Es difícil que se desarrolle. Así pues, hemos tratado de reflexionar sobre estos caminos de cómo cultivar los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado también de los dones del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esta solemnidad, en este aniversario de nuestra iglesia, en donde ella vuelve nuevamente como a recibir esa fuerza impulsadora del Espíritu que procede de Dios para renovarse, para siempre seguir adelante, en medio de un mundo en crisis, en medio quizás de la iglesia en crisis, pero la iglesia sigue siendo guiada por el don del Espíritu. No olvidemos eso. Que Dios nos ayude a todos y que la bendición del Santo Espíritu de Dios descienda sobre ustedes. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a todas sus familias y a todos sus trabajos y proyectos.